sea el Señor. Bendiga a cada uno de ustedes que ya están en sintonía. Gloria sea al Señor, sin duda gozándonos con esos cánticos espirituales que en ocasiones hacen mucha falta a nuestra vida, poder atender a ellos. A veces el bullicio del día y los afanes, ¿por qué no decirlo?, nos apartan de eso, pero qué bueno es ya poder estar en esta hora en sintonía y poder gozarnos con esos cánticos y poder en esta noche poder analizar los versos de la palabra del Señor, analizar en ellos y poder una vez más conectarnos con esa palabra del Dios del cielo. En esta hora saludamos a los pastores, gloria sea al Señor, nuestros superiores en esta hora, y a cada uno de ustedes también un saludo cordial. Vamos a elevar una oración al Dios del cielo, vamos a pedirle a Él que sea Él bendiciéndonos a través de su palabra y que Él continúe teniendo el control de todo lo que nos rodea, de todo lo que estamos atravesando, y que Él hable, por supuesto, a nuestra vida a través de esta palabra que a pesar que se escribió hace tanto tiempo, no ha perdido su efecto, sino que sigue siendo eficaz para cada uno de nosotros. Así que elevemos esa oración en esta hora. Ahí donde usted está, pídale a Dios que le hable, pídale a Dios que bendiga su vida. Esta palabra es suficiente para poder hacerlo. Oramos. Señor y Padre, en esta hora, Dios Todopoderoso, le damos gracias. Gracias, oh Dios amado, en esta preciosa hora. Gracias por este tiempo, oh Dios, que nos permite, Dios mío, poder una vez más leer su palabra, una vez más, oh Dios amado, identificarnos con esa palabra que no ha perdido su eficacia, que no ha perdido, Dios amado, su valor, que no ha perdido, oh Dios, su fuerza. Gracias, oh Dios, en esta hora. Oramos, Dios Todopoderoso, que usted nos bendiga a través de ella, que nos hable, oh Dios amado, a través de ella, que podamos ser edificados, oh Dios, que podamos olvidarnos por un momento, Señor amado, quizás de lo que nos rodea, oh Dios, y permitir que esta palabra fluya. Y permitir que esta palabra, oh Dios amado, nos hable, nos ayude, como es, oh Dios, característico de su palabra.
Gracias, Señor amado, en esta hora. Gracias, Dios Todopoderoso, en sus manos nuestra vida y el tiempo que estamos atravesando. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, oh Dios eterno. Gloria, gloria a su nombre para siempre. Aleluya, poderoso es Dios. Vamos a estar leyendo unos versos de la palabra del Señor. Ahí donde usted está, tome una Biblia, la mayoría ahí en su hogar, así que tome esa Biblia y podamos leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo número 35, vamos a estar leyendo en esta hora su verso número 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios para edificación de nuestra vida y alabanza del Dios del cielo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Gloria sea al Señor para siempre. Hemos tomado estos versos de la palabra del Señor y han llamado poderosamente nuestra atención, como el Dios del cielo en esta ocasión, una vez más, le vuelve a hablar a este hombre, a este patriarca, a este varón, le vuelve a mencionar acerca de la bendición que tenía para él. Pero para entender un poquito más, necesitamos hablar un poco acerca de lo que es el altar, acerca de lo que Dios quería que siempre representara el altar para Él y para nosotros, que somos creyentes, que somos cristianos. Y para ello tenemos que ir al libro de Éxodo. No vamos a ubicar la cita porque son citas bastante amplias, pero en Éxodo, en su capítulo número 25, Dios da instrucciones importantes de cómo harían el tabernáculo de reunión. Les habla claramente de cómo debían de hacerlo, la forma que debía de tener desde el capítulo 25 de Éxodo. Era algo necesario porque esto iba a representar algo histórico, iba a representar para el pueblo y para nosotros la iglesia algo espiritual, algo tipológico. El tabernáculo era un santuario, era el lugar donde el Señor habitaría entre su pueblo, por ello era algo muy importante. Pero dentro de ese tabernáculo habría un altar, y ese era el altar del holocausto. En el capítulo 27 de Éxodo, ahí nos habla de cómo Dios da medidas claras, da la forma clara de cómo quería que fuera ese
altar. Y me llama la atención que registra la historia que ese altar era lo primero que veían los israelitas al momento que ingresaban al atrio del tabernáculo. Cuando ellos ingresaban, lo primero que visualizaban precisamente era el altar. La presencia viva de ese altar lo que haría era recordarle al pueblo en todo momento que solamente podían acercarse a Dios mediante el sacrificio. Y estamos viendo esto precisamente porque eso es lo que Dios pide a Jacob en aquel momento. Y vamos a regresar a la cita, pero permítame mencionarle que el altar no es lo que al día de hoy muchos ven como el altar. El altar en aquel tiempo no era, amado hermano, lo que muchos al día de hoy edifican dentro de la iglesia, un altar. Pero ¿para qué le sirve a muchas personas? Hoy el altar es utilizado simplemente para exhibicionismo humano. Hoy el altar es utilizado, algunos incluso dicen buscaremos talentos, y allí en ese altar hacen todo ello. Lo usan simplemente para exaltar y satisfacer el ego humano, para satisfacer al yo, para verse el ser humano a sí mismo grande, a sí mismo importante, a sí mismo verse como una persona que ha alcanzado un gran nivel espiritual. Pero en ese tiempo el Señor pidió que se colocara el altar no para eso, no era para eso. Y me llama la atención porque también al día de hoy nosotros debemos seguir viendo el altar como lo que Dios vio en él. Debemos seguir viendo el altar como ese lugar que nos hace acercarnos a Dios, ese lugar que nos hace presentarnos ante Dios. No podemos y no debemos perder de vista eso. Volvemos a la inicial lectura que teníamos, porque Dios le dice a Jacob precisamente eso. Pero me llama la atención, ¿sabe? Que el Señor le dice a Jacob: levántate, como palabra inicial. El Señor le habla y le dice: levántate, sube a Betel. ¿Y por qué le dice levántate? Sabe que a este tiempo Jacob estaba pasando momentos muy difíciles en su vida, momentos muy adversos en su vida, momentos que si usted allí en su casa, en su momento usted lee el capítulo número 34, nos habla de una tragedia familiar, nos habla de cómo Jacob a este momento estaba pasando por un momento de una tragedia familiar tan difícil. Su hija había sido deshonrada y sus hijos habían tomado la justicia por sus manos, y dentro de eso dice la Escritura que sus hijos habían tomado incluso la fe de este hombre y estaban haciendo mal las cosas. Cuando yo veo esto, encuentro en estos versos de la Escritura, encuentro quizás a este hombre, lo encuentro triste, lo encuentro quizás muy afligido, porque él mismo declara y dice: ahora los que están a nuestro alrededor, ¿cómo podían ver a este hombre? Si sus hijos habían tomado la justicia por sus manos, ahora lo que su familia era para los que estaban a su alrededor, para las otras naciones, era gente malvada, era gente pecadora, eran como cualquiera. Yo veo a este hombre, lo visualizo con un gran dolor humano, lo visualizo con una tristeza profunda, como padre, como hombre, amado hermano, que tiene sentimientos.
Me llama la atención cómo este hombre estaba pasando por este momento tan difícil. Pero me llama más la atención las palabras de Dios en ese momento. El Dios Todopoderoso le llama por su nombre. Y esto es precioso. Cuando alguien nos habla por nuestro nombre, eso nos da indicación que esa persona nos conoce. Cuando alguien nos habla por nuestro nombre, eso nos da indicación de que somos conocidos, que somos visualizados. Eso nos da a conocer que la persona que nos está hablando sabe bien de nosotros. Me llama la atención que en este momento difícil para Jacob, el Dios Todopoderoso le habla y le dice: levántate. Y es que esta palabra, levántate, me llama la atención porque, amado hermano, cuando usted le dice a alguien levántese, le está diciendo no más esté cabizbajo, le está diciendo párese ya, le está diciendo no se consuma en la tristeza, ponga el rostro hacia arriba, le está diciendo es tiempo ya de levantar el rostro. Llama la atención que en ese momento difícil de temor, de tristeza, de dolor y tal vez de incertidumbre, porque él no sabía qué pasaría el día de mañana. ¿Vendrían los de alrededor y lo matarían? ¿Vendrían los de afuera y matarían a su familia? Era un momento difícil, él no sabía, era un infortunio para él. El futuro era incierto. Y me llama la atención cómo el Dios del cielo le habla en el tiempo más oportuno. Yo no sé usted, pero lo que nos rodea al día de hoy es mucho infortunio. Lo que nos rodea al día de hoy es, amado hermano, muy incierto. Se habla de una economía muy incierta. Se habla de muchos muertos a nuestro alrededor. Se habla de muchísimas cosas. Hay muchas cosas que son al día de hoy un infortunio. Y este hombre estaba pasando por este acontecimiento difícil. ¿Conocía a Dios? Jacob conocía al Dios de sus padres. Días antes, un tiempo antes, él había tenido un encuentro con Dios, pero en este momento no sabemos si había olvidado ese encuentro con Dios. Al día de hoy hay tanto infortunio, amado hermano, que aún muchos que han asistido a una iglesia, a una congregación, que alguna vez levantaron su mano y entregaron su vida al Dios del cielo, quizás todo lo que se está moviendo mantiene una incertidumbre y ha hecho que se olviden de ese encuentro con Dios. Que Dios nos ayude a todos. Este hombre, a pesar que estaba pasando por este momento abrumador, difícil, y que aún su familia estaba atravesando, aquellos que estaban con él estaban atravesando esto, a pesar de todo eso y en medio de todo eso, el Dios del cielo una vez más le vuelve a hablar y le dice esta palabra: levántate. Me llama poderosamente la atención. Y amado hermano, quizás es precisamente en este tiempo de tanto infortunio, de tanta inseguridad, de tantas cosas que estamos viviendo, quizás es en este tiempo, yo podría decir, es en este tiempo que el Dios Todopoderoso dice a nuestra vida:
levántate. Dice a nuestra vida: ¿te has olvidado de cuántas veces he estado contigo? ¿Te has olvidado de cómo yo me he glorificado? Me llama la atención porque el Dios del cielo le dice a él que Él es el Dios que se le apareció cuando huía de su hermano. Quizás Jacob había olvidado ese acontecimiento. Quizás Jacob no se acordaba en medio de aquel temor y aquella aflicción. Quizás él no se acordaba. Tuve un encuentro con Dios y sabe que es lo maravilloso, que en ese encuentro con Dios, Dios le dio una promesa. Dios le cambió el nombre. Y el nombre que le dio era Israel. Y ese nombre significa: peleaste con Dios y venciste. Esto llama la atención. Sabe que el creyente atravesará situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones de incertidumbre, situaciones de qué pasará mañana. Volveré a tener lo que tenía antes en mis manos, volverá la economía, volverá lo que habíamos convivido tantas veces en una reunión de iglesia. Quizás todo eso pase por nuestra mente, pero me llama la atención cómo el Dios del cielo, sabiendo que este hombre estaba atravesando momentos difíciles, muy duros en su vida, el Dios eterno tiene que recordarle esto. Una vez más, Él le dice: haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En otras palabras, quizás has olvidado ese día. Quizás has olvidado ese día cuando te aferraste a que querías una bendición. Quizás has olvidado ese día cuando se te cambió tu nombre. Quizás lo olvidaste, así que el Señor tiene que recordárselo. Quizás el Señor muchas veces tendrá que recordarnos a nosotros como iglesia: tienes promesas. Quizás el Señor tiene que recordarnos muchas veces: yo no miento, yo no digo mentiras, cada promesa es verdad, cada promesa que te he dado la cumpliré en su tiempo. Esto es lo que me llama la atención, que el Dios eterno no se había olvidado. Jacob por un momento sin duda estaba cabizbajo. Jacob por un momento sin duda estaba atemorizado. Se había quedado allí, quizás ni siquiera pensaba salir de allí, porque tenía miedo, tenía temor. El Dios del cielo le dice: levántate. El Dios del cielo le hace mención que él tenía muy claro aquel día que había Jacob estado en su presencia. Dios no se había olvidado. Esa palabra levántate nos habla de animarnos. Esa palabra levántate nos habla de dirigir nuestra mirada al cielo. Esa palabra levántate nos habla de suprimir las penas y dejarlas a un lado. Esa palabra levántate nos habla de abandonar el rincón donde alguien pueda estar y poder sobresalir y poder avanzar. Y esto, amado hermano que me escucha, esto es precioso, porque con esto vemos que aunque todo nuestro entorno esté pasando por una situación adversa, nosotros no hemos sido olvidados.
Dios no se había olvidado de Jacob, Dios no lo había abandonado, aun cuando sus hijos sí se habían olvidado, aun cuando sus hijos habían hecho lo que habían hecho, pero Dios no se había olvidado de él. Y él le dice: haz un altar. Y mire cómo Dios es específico, y él le dice: al Dios que te apareció. En cuanto al altar, le está diciendo: no te equivoques. Me llama la atención que Dios es específico con él, y tuvo que ser y tenía que ser específico, porque note que al momento que le da este mandato, esta ordenanza a Jacob, dice la Escritura que le habla a su familia y a los que estaban con él, y les dice claramente: abandonen los dioses que tenían. Le dice a su familia en el verso 2 y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. En otras palabras, el entorno donde él estaba no era limpio. El entorno donde él estaba, se habían permitido muchas cosas. Era momento de reflexionar, era momento de analizar. ¿Sabe que para la iglesia este tiempo que estamos viviendo debiera de ser un tiempo de analizar? Para la iglesia debiera de ser un tiempo de que podamos analizar por qué vino este tiempo, por qué Dios está llamando nuestra atención en este tiempo, a qué punto está llamando nuestra atención. Está llamando tanto nuestra atención que a muchos que vivían afanados en un trabajo perdieron su trabajo, que a muchos que vivían en un afán de estudio, ya no más escuela, que a muchos que vivían en un afán de hacer esto y aquello y de tener todos los planes sobre la mesa, tenían fechas estructuradas: al siguiente mes tendré más crecimiento, al otro año tendré más crecimiento, y al punto de que el Dios del cielo truncó todo eso. Oh, me llama la atención, amado hermano, cómo el Dios del cielo tiene que ser específico con este hombre llamado Jacob, y le dice claramente a quién había que hacer el altar, porque su familia tenían otros dioses. ¿Será que el Dios del cielo no está tratando de llamar su atención? ¿Será que el Dios Todopoderoso no está tratando de decirle: edifique el altar, pero mire bien que sea para mí? Ya no otros dioses, ya no otros dioses, no era cualquier altar el que Dios quería. Le dice Jacob a su gente claramente: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, pero agrega algo más: y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Considero que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de analizar cada uno de nosotros. Este tiempo que estamos atravesando es un tiempo que nos ha permitido el Dios eterno para analizar. ¿Cuántas personas en alguna ocasión para buscar a Dios antepusieron su trabajo? ¿Cuántas personas en días atrás, meses atrás, para buscar a Dios antepusieron el estudio? ¿Cuántas personas meses atrás para buscar a Dios antepusieron la escuela de los niños? Y esa escuela era para bulitos. Solo se hacen puntitos, rayitas, colores. Pero se antepuso eso. Me llama la atención cómo
el Dios Todopoderoso es específico cuando pide algo, es específico cuando espera algo de su iglesia, es específico cuando quiere llevarnos más allá, es específico cuando quiere bendecirnos. Me llama la atención que lo único que Dios quería con Jacob era bendecirlo una vez más. El encabezado del capítulo 35 que he leído dice: Dios bendice a Jacob en Betel. O sea, quiero bendecirte, eso es lo que quiero. Dios solo quería un bien para él. Pero habían cosas que había que analizar, habían situaciones que había que mejorar, habían cosas que había que quitar, había suciedad que había que limpiar. Eso llama poderosamente la atención. Dios no se había olvidado en ningún momento de Jacob, pero pareciera que Jacob se estaba olvidando. Por esa razón, a su alrededor, en su familia, habían cosas que había que ser quitadas. Por esa razón, en los que estaban con él, quizás había traído sirvientes, pero aquellas personas, de hecho, se lee en la historia, todavía tenían amuletos, todavía tenían pequeños dioses. Todavía habían muchas cosas en ellos. Así que Dios tiene que ser específico. Sabe que para nosotros la iglesia, Dios también es específico. Para nosotros la iglesia, Dios también nos habla muy claro. Para nosotros la iglesia, al día de hoy también, el Dios eterno dice: en medio de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, levántate. ¿Sabe que podría ser que muchos creyentes que sirvieron en la congregación, que fueron instrumentos en la congregación, ahora con todo esto están pasivos, están ya sin hacer nada? Están ya, ¿para qué orar? Porque hay personas que oraban para que Dios les usara, personas que oraban porque les delegaban: usted dirigirá la oración, usted motivará al pueblo, usted ayudará en esta área. Y entonces estaban ubicados en la oración, ubicados en su búsqueda, pero a este tiempo, ¿cuánta gente ya no puede servir en la congregación? Y entonces se pudo haber entrado a un estado de comodidad, a un estado de no orar, a un estado de no ayunar, a un estado de no hacer lo que hay que hacer. Puede pasar en la vida de mucha gente. Por eso el Dios del cielo tiene que ser específico con Jacob. Y Dios nos ayude, porque muchas veces Él ha tenido que ser específico con nosotros. Muchas veces cuando todo va bien, entonces llega una calma. Entonces llega un momento en que como que no hay por qué orar. Pero cuando la enfermedad toca la puerta, cuando la tristeza toca la puerta, cuando la dificultad toca la puerta, entonces volvemos a visualizar ese altar, allí donde una vez Dios nos contestó, ahí donde una vez Dios escuchó, ahí donde una vez Dios nos hizo un milagro. Eso estaba pasando con Jacob. Meses anteriores, un tiempo anterior, Jacob, en medio de aquella aflicción: mi hermano me persigue y me matará. En medio de aquella aflicción, dice la Escritura, tuvo un encuentro con un varón
Y dice la Escritura que se aferró a ese varón y le decía: bendíceme, bendíceme. Él sabía que ahora sus trucos no le iban a ayudar. Él sabía que aunque él había sido bueno en sus trucos, ahora no eran suficientes. Él sabía que aunque antes le había quitado la primogenitura a su hermano y había logrado que su padre lo bendijera, aun aunque antes lo había logrado, él sabía que eso tenía que ser verificado, que eso tenía que ser drenado por el Dios del cielo, que no bastaba con que él lo había tomado. Dios tenía que verificárselo, Dios tenía que decirle: aquí está. Y por eso dice la Biblia que se aferró a aquel varón y le decía: bendíceme, necesito esta bendición. Él sabía que la necesitaba para ir más allá. Al día de hoy, nosotros como iglesia, así como una vez levantamos nuestras manos en el templo, así como cuando una vez nos derretimos en la presencia de Dios, así quizás Dios espera que usted vuelva a hacerlo. Ya no en el templo, porque no es posible, pero Dios sigue esperando eso de usted, allí en esa habitación solitaria, allí en ese rincón donde usted está, allí en el único lugar donde puede orar al Dios del cielo. Allí quizás Dios está esperando una vez más: haz un altar para mí. Haz un altar para mí. Y Él especifica: para mí, para el Dios que te ayudó, para el Dios que te sacó del mundo, para el Dios que te sacó del vicio, para el Dios que te sacó adelante, para el Dios que te ayudó cuando nadie daba nada por ti. Me llama la atención cómo este hombre tuvo ese encuentro, cómo este hombre en un momento tan difícil para su vida, para su familia, al punto que Dios le habló. Creo que este es el tiempo cuando tanto necesitamos que Dios vuelva a hablarnos, que Dios vuelva una vez más a hablarnos y vuelva a bendecirnos una vez más. Pero Dios es específico, Dios es claro. Tan claro es que Él dice: a mí quiero el altar. No es cualquier altar, es para mí. Me llama la atención cómo este hombre comprendió y entonces empezó hacer lo que tenía que hacer. Y entonces le dice a su familia: vamos a poner las cosas claras, quitad los dioses, abandonen eso, ya es tiempo. Me llama la atención cómo empezó a arreglar todas las cosas. Es impresionante cómo en el verso 3 la Escritura dice: Jacob dice: y levantémonos y subamos a Betel. Y dice: y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Pareciera que sus ojos espirituales se abrieron otra vez. Pareciera que el levantarse ahora, levantar el rostro, fue como una luz, porque ahora él dice: haré un altar. Pero él dice: haré un altar a ese Dios que ha estado conmigo en el camino que he andado. En otras palabras, haré un altar
a ese Dios omnipresente. Él ha venido conmigo. Él dice claramente: haré un altar a ese Dios que no se olvidó. O sea, su promesa ha sido firme, su promesa ha sido clara, su promesa ha sido verdadera. Esto es maravilloso. Nosotros como iglesia, aun cuando esté pasando todo lo que está pasando, no podemos dejar de visualizar a ese Dios omnipotente, a ese Dios omnipresente, a ese Dios que no ha perdido el control, a ese Dios que solamente está tratando de llamar nuestra atención, a ese Dios que no ha olvidado sus promesas, ese Dios que no ha transgredido su palabra. Esta palabra es verdad, esta palabra sigue siendo fiel, esta palabra se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. En esta hora yo le digo a usted que ya es creyente, a usted que un día levantó su mano al cielo, a usted que un día reconoció a ese Dios, levante un altar para Él. Levante un altar para Él. No espere venir al templo, no espere hasta que abran la iglesia, no espere hasta que el presidente diga que podemos volver, no espere eso. Allí donde usted puede hacerlo, allí levante su altar al Dios del cielo. Allí reconozca que el altar es el lugar de sacrificio, que en ese altar es donde ponemos el ego, en ese altar ponemos el yo. Ahí es que sacrificamos el ego humano en ese altar, porque el altar es símbolo de muerte, de sacrificio. No ha dejado de ser eso, aunque muchos lo han transgredido y lo han equivocado. Para nosotros no puede dejar de ser el lugar de sacrificio, el lugar donde me presento ante Dios. En esta hora yo le invito a que podamos hacerlo, a que podamos edificar y mantener ese altar. Alabamos y glorificamos a Dios por esta obra que, aunque el templo está cerrado, pero sigue tratando de llegar al hogar. Por esta obra que sigue esforzándose para que a usted le llegue el mensaje. Alabamos a Dios por esos esfuerzos humanamente que se están haciendo, quizás de transmitir, quizás de enviar el mensaje, quizás insistente, que usted sintonice, que usted mantenga su vida espiritual. Pero el Dios del cielo pide un altar para que cada uno de nosotros no nos perdamos de la bendición que Dios va a darnos. El Dios Todopoderoso le dice a Jacob: ve allá. Sabe que el lugar donde él estaba y a donde Dios le estaba enviando era un lugar retirado, casi 40 kilómetros para llegar. Era un lugar retirado. Jacob estaba metido en aquel lugar y quizás ni siquiera deseaba salir, porque dice la Escritura que el Dios del cielo tuvo que colocar temor en los que estaban a su alrededor para que no los persiguieran. En otras palabras, el Dios eterno preparó todo. El Dios eterno preparó todo. ¿Para qué? Para que Jacob fuera y obtuviera su bendición. Eso es lo que Dios hace. Dios prepara todo para que nosotros obtengamos nuestra bendición.
A veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos. ¿Qué había llevado a la familia de Jacob a hacer todo lo que hicieron? Quizás sus dioses ajenos, quizás sus amuletos. Se cree que tenían amuletos de la suerte. Pero el Dios del cielo tiene que hablarle a Jacob, le tiene que decir: levántate, le tiene que decir: ponte de pie, le tiene que decir: ya no permitas más eso, le tiene que decir: háblale a tu familia, le tiene que decir: sal de este lugar, le tiene que decir: haz un altar para mí. En otras palabras, no te equivoques, no es para un Dios, es para mí, no es para cualquier Dios, es para mí. Que Dios ayude a cada uno de nosotros, porque este tiempo que estamos viviendo nos permite visualizar, nos permite ver que el Dios del cielo está tratando de llamar la atención de muchos, que el Dios del cielo está permitiendo este tiempo para que, aunque no podamos correr a un templo, allá en una intimidad, allá quizás en lo oscuro de la noche, allá quizás en lo oscuro de la madrugada, allá quizás en un lugar donde estamos incómodos, pero que ahí podamos mantener ese altar y el Dios del cielo pueda una vez más dar su bendición. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en esta hora. Yo quiero elevar una oración al Dios del cielo y, ¿por qué no decirlo? Pedirle al Dios Todopoderoso que cada uno de nosotros que somos la iglesia no nos estanquemos. Es un tiempo difícil, es un tiempo muy adverso, es un tiempo de mucha incertidumbre, pero que la iglesia pueda permanecer de pie, que la iglesia pueda mantener ese altar y poder recibir esa bendición que nos está esperando. Elevemos una oración en esta hora. Señor y Padre, en esta hora, Dios amado, le damos gracias por su palabra. Gracias, oh Dios eterno, porque el conflicto, la dificultad, la adversidad, oh Dios amado, no son signo de que usted no esté con su iglesia. Todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor no significa, oh Dios, que usted no esté con su iglesia. No significa que sus promesas estén estancadas. No significa, oh Dios, que usted no pueda bendecirnos o no quiera bendecirnos. Todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor no significa, Señor amado, que usted no esté atento, que usted no esté, oh Dios amado, con nosotros. En sus manos, oh Dios, nuestra vida. En sus manos, oh Dios, la iglesia. En sus manos, oh Dios eterno, cada dama, cada caballero, cada joven, cada adolescente, cada niño, oh Dios. En sus manos todos aquellos que pertenecemos a la iglesia. Gracias, Señor amado, gracias, Dios Todopoderoso. Nuestras vidas, oh Dios, están en sus manos. Gloria al Señor para siempre. Espera un poco más, yo te aconsejo. No pienses regresar, no hay tiempo ya. Señales eminentes se están viendo. Mi Cristo volverá y no tardará. Él viene en busca de un remanente que guarde su vivir en santidad, que dentro de su actuar se estén viendo los frutos de una vida en santidad.
que Dios mira solamente lo de adentro y que no importa lo demás. Es mentira, pues a Él debo entregarle todo mi ser que haya vivido en santidad. El Señor pronto vendrá, oye mi hermano, no te enredes en las cosas del pecado. El mundo pasa y todos sus encantos, todas sus glorias se tendrán que terminar. Él dijo que vendría y yo lo espero. No creo que se tarde mucho ya. Señales eminentes se están viendo que anuncian que a las puertas Él está. El sonar de la trompeta es lo que falta. Hoy yo quiero en esta hora estar en pie, ser transformado en un abrir de ojos y ver el rostro del que tanto esperé.